Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos con todo afecto en el amor del Señor, ¿no? Le invitamos a abrir las Escrituras, por favor. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 13. Romanos capítulo 13, hermanos. Luego que, permítame como introducción decir esto, luego que el apóstol establece una máxima espiritual, diciendo a la iglesia que la iglesia debe estar atenta y aceptar la autoridad terrenal, la autoridad de los hombres, pero con el entendimiento, con la gracia de Dios de que son autoridades temporales, ¿no? Que son gobiernos temporales, de que están bajo comisión del Señor, porque toda correcta, verdadera y absoluta autoridad viene de parte de Dios. Expresamente señala la autoridad de los magistrados y dice, si usted tiene abierto el capítulo 13, va a decir en el versículo número 3, la primera frase dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Me importa la primera frase, porque los magistrados. En el verso 4 va a decir, porque es servidor de Dios para tu bien. Y está hablando de los magistrados, servidor de Dios. En el versículo número 4 va a seguir diciendo, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. De nuevo dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En ese contexto, porque es servidor de Dios, entonces es necesario estarle sujeto, es necesario. Muy bien, en ese contexto, algo de lo cual ya hemos conversado en alguna reunión anterior, hoy quiero invitarle a que comparta conmigo los versículos 7 y 8. 7 y 8 porque tiene una muy vital importancia en la vida, en el alma de el pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Versículos 7 y 8 dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Verso 8, no debáis a nadie nada, nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Amén al Señor. Bajo esta exhortación apostólica a la iglesia, surge, hermanos, lo que podemos llamar por la gracia de Dios, la administración económica en el reino de Dios. ¿Qué es la administración económica en el reino de Dios? En el reino en el cual Jesucristo es el Señor, Él es el Rey, el que tiene plena y absoluta autoridad. ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Hay algunos planteamientos que debemos cuidar. Antiguamente, varios años atrás, expresamente se decía que Dios solo amaba y solo había venido a salvar a los pobres, a los económicamente pobres. Entonces, si alguien tenía cierta posición, si alguien contaba con alguna buena casa, un buen vehículo, con algún recurso, de ahí hacia arriba, no tenía posibilidad. Se enseñaba así, hermanos. Aunque no parezca, viví aquellos años y escuché, siendo joven, todas esas enseñanzas. Se decía, se enseñaba, que solo a los pobres vino el Señor. Y solo para los pobres es el reino de los cielos. Y se usaban figuras que están en la Escritura, pero
creo entender que no se usaban tan correctamente. Como la parábola aquella del Señor Jesucristo, cuando dice que había un rico que hacía banquete todos los días y a la puerta de su casa había un mendigo llamado Lázaro que estaba enfermo, que tenía hambre, y el rico no le atendía, no le ayudaba. Más bien los perros del rico pasaban por allí y lamían su llaga y le provocaban un desagrado. Entonces, decían los hermanos, porque luego en el desarrollo de la parábola se dice que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue a un lugar de sufrimiento. Entonces, usando una figura como esa, se decía que es solo para los pobres. En estos últimos años, ¿cuántos? 10, no, un poco más, 20 años creo yo. Se ha desarrollado no solo en Chile, en gran parte del mundo, especialmente el mundo occidental, se ha desarrollado esta palabra que se ha dado en llamar el Evangelio de la prosperidad. Pablo va a decir a los Gálatas en el capítulo 1, no es que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren engañarles, quieren robar el corazón de ustedes para que no sigan la verdad de Cristo. Entonces se ha establecido esto de el evangelio de la prosperidad, donde se exhorta a los hermanos a que todos tienen que irle bien, todos tienen que tener riqueza, todos tienen que tener autos nuevos, todos tienen que ir a Europa de vacaciones, todo, porque el Señor quiere que así sea. Cosa que es muy difícil sostener si uno tiene, por gracia de Dios, un conocimiento de las Escrituras. Es muy difícil sostener eso, porque para sostenerlo hay que tomar textos aislados y frases aisladas y ahí apoyarse y dar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? ¿Cómo se administra la economía en el reino de Dios? Líbreme el Señor a mí de pretender dictar cátedra sobre esto, hermanos, pero sí debo compartirle lo que por gracia del Señor Él me ha enseñado, lo que el Señor me ha mostrado en su misericordia. Eso sí, no lo voy a negar. No puedo renunciar a bendecir a otro en aquello con lo que el Señor por gracia a mí me ha bendecido. Entonces lo primero que tenemos que decir o que debemos decir, lo primero es decir que primero Dios el Señor no tiene absolutamente nada en contra de los ricos, hermanos, por la condición de ser ricos. Dios no tiene problema de competencia, no es que Él tome distancia a los ricos porque los ricos compiten con Él. ¿Qué van a competir, hermano? ¿Qué van a competir? De hecho, si usted con agilidad me acompaña, solo quiero mostrar 3 textos bíblicos. Hay muchísimos más. Solo 3 textos bíblicos. El primero está en Génesis capítulo 13. Génesis 13. Solo el versículo 2, hermanos. Génesis 13, versículo 2. Dice, y Abraham, usted ubica bien a Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Parece que el hombre algo tenía, ¿no? La pregunta es, ¿fue o no fue llamado amigo de Dios? ¿Fue o no fue llamado el padre de la fe? ¿Agradó o no agradó a Dios? ¿Trató o no trató Dios con él? Con este hombre riquísimo. El Señor tuvo trato y tuvo relación y fueron amigos. Está dicho, el Señor dice que está escrito en la palabra del Señor que fue llamado amigo de Dios. Acompáñenme por favor a Job en el capítulo 1. Job, Salmos, antes de los Salmos. Job en el capítulo número 1. Mire por favor el versículo número 3. Su hacienda, la hacienda de Job, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Mire la frase que sigue. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Y qué decía Dios de él? Que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tuvo Dios trato con él o no tuvo trato con él? ¿Lo desechó porque era rico? ¿Qué dice? Primera de Reyes, hermanos, Primera de Reyes, ¿no?
Hacia su izquierda, Primera de Reyes. Capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3, por favor. ¿Recuerda cuando un joven llamado Salomón, el Señor le habló y le dice, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras? Bueno, él pidió sabiduría, usted ya lo sabe. Pero mire, por favor, versículos 12 y 3. 12 y 3. Dice el 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. No ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. En cuanto a la sabiduría. Pero miren el 13, verso 3. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, en todos los años que vivió Salomón, nunca hubo otro rey tan rico, con tanta riqueza como él. Solo por citar 3 casos. ¿Cómo cree usted que era David? ¿Cómo usted cree que fue Isaac, el hijo de Abraham? Abraham era riquísimo, leíamos. ¿Cómo que usted fue Isaac? ¿Cree que fue Isaac? ¿Cómo cree que fue Jacob? Si la Escritura dice que después que trabajó 20 años lejos de casa, cuando volvió, dice la Escritura, que tomó lo que le vino a la mano para preparar un presente para su hermano. O sea, tomó unas poquitas cosas y preparaba de a 20, de a 100, de a 200 animales para darlo a su hermano como presente. Y tomó lo que le vino a la mano. ¿Cuánto traía entonces? Entonces, lo primero que quisiéramos decir es que, hermanos, Dios no tiene problema con la riqueza. No la tiene. Como tampoco la tiene con la pobreza, obviamente. La Escritura dice que Él tiene cuidado de los pobres y exhorta a la iglesia a nunca desamparar a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Está determinado de esa manera. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasa con cómo debe hacerse esto de la administración de la riqueza? Lo primero, si me permite, puesto que estamos juntos examinando las verdades del Señor, acompáñeme en un salmo que conoce, Salmo 24, versículo 1, solo el versículo 1. Salmo 24, 1. ¿Qué dice? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Paréntesis. Es del Señor, es de Jehová Dios. Pero ¿sabe usted quién es Él respecto de nosotros? 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Un solo Dios, el Padre. Primero, San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. ¿Y qué dice la Escritura aquí? Del Señor, de Dios, de nuestro Padre. Es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si todo es de nuestro Dios y Padre, ¿quién cree usted que son los primeros que deben o deberían administrar tanta riqueza que tiene Dios? ¿Quiénes? ¿Para quiénes tiene Dios? ¿La Escritura dice o no dice que los padres atesoran para los hijos? ¿Dice o no? Lo dice la palabra del Señor por el apóstol. Entonces, ¿tanta riqueza de Dios es para quién? No es para los hijos. Absolutamente. Absolutamente. ¿Sabe dónde está el problema? Que a lo menos hay 3 principios que nosotros olvidamos. Y mientras no los aprendamos y mientras no los cumplamos, el Señor no nos dará administración como Él estoy seguro que quiere darnos. ¿Que Él quiere que estemos mejor? Yo creo que sí. ¿Que Él quiere bendecirnos? Creo que sí. ¿Que quiere darnos una mejor casa? Creo que sí. Todo eso lo creo, hermano. Pero lo creo en el orden de Dios. Lo creo en los tiempos de Dios. Y lo creo cuando el Espíritu Santo, por la palabra, trata los corazones de los hijos de Dios. 3 principios
que nosotros a veces olvidamos y por eso no nos va bien como debiéramos. El primero, Gálatas capítulo 4, verso 1, por favor. Gálatas 4, 1, hermanos. 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. ¿Qué dice allí el Espíritu? Pero también digo, habla el apóstol, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que mientras sea niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué dice? Que el Señor no nos va a entregar, hermanos, la administración de bienes, la administración de riqueza, si nuestra actitud ante el Señor, si nuestra forma de vida ante el Señor es la vida de un niño. Es que soy hijo de Dios, está bien, es heredero, pero el heredero mientras es niño en nada difiere del esclavo. Sigue siendo mandado, sigue estando bajo instrucción, que necesita crecer, madurar, avanzar. Ese es el punto. Mientras no demuestre que es un adulto, mientras no demuestre que tiene carácter, mientras no demuestre que su palabra es sí o no, mientras no demuestre que tiene capacidad para tomar decisiones en la sabiduría de Dios, el Señor no le va a dar, hermano, no le va a dar más de lo que hasta aquí le ha dado, porque lo más seguro es que solo eso pueda administrar en la gracia del Señor. Primero entonces, necesitamos para que el Señor nos entregue de sus riquezas temporales también. Las riquezas eternas las tenemos en Cristo. Pero respecto de riquezas temporales, lo que corresponde es primero entender que requerimos madurar. Mientras antes maduramos, mientras antes dejamos de ser niños, antes el Señor nos entrega la administración. Segundo, hay que guardar el corazón, hay que guardar el alma, la mente, para no torcer el camino. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, quinto libro en la Biblia, al comienzo. Deuteronomio capítulo 8. Mire cómo está dicho aquí, amado hermano. Versículo 11, por favor. Esto lo vamos a leer, no lo podemos desarrollar, nuestro tiempo es limitado. Verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está diciendo, obedezcan, obedezcan, obedezcan. ¿Sí? Verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Para eso requerimos recursos, ¿o no? Y mira el 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten riqueza, y la plata y el oro se te multipliquen riqueza, y todo lo que tuvieres se aumente. Hasta aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Que no van a tener, que les va a ir mal, que van a ser pobres siempre, que van a vivir de la peor manera. No, dice que todo va a ir creciendo, todo va a aumentar. No sea, dice, que cuando estas cosas ocurran, porque es un hecho que va a ocurrir, ¿se fija? Pero dice, no suceda, verso 12, no suceda, verso 14, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, el veneno del pecado, hermanos, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, la sed del mundo que a veces se manifiesta, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Pablo dice a los Corintios que esa roca espiritual era Cristo, el bendito Hijo. Mira el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Usted sabe que el Señor explicó esto en Juan capítulo 6 y le dice a los judíos de su época, vuestros padres comieron el maná pero murieron. En cambio ahora Dios el Padre les da el verdadero maná, porque yo soy el pan que descendió del cielo, pan que usted y yo hemos comido por gracia de Dios. Entonces no sea cosa que se olviden de todo eso, dice. Mire el verso 17. Y olvidándote de todo lo que Dios ha hecho contigo y en ti, dice, y digas en tu corazón,
Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Dice, cuidado, no sea cosa que vayan a terminar en esto. Verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Lo que el Señor está diciendo, hermanos amados, es muy bien, posibilidades de riqueza tienes, todas, absoluta, puede. Seguro que no todos, pero todos aquellos a los que el Señor por su gracia les da capacidades, les permite una preparación, les da los elementos, están dispuestos a escuchar instrucción, se acercan para tener una palabra de sabiduría y de ciencia sobre sus vidas y también sobre sus negocios. ¿Cuál es el punto? Cuidado, dice, cuidado. No vaya a ser cosa que cuando todo empiece a ir bien, cuando la riqueza aumente, las casas aumenten, los vehículos nuevos aumenten, las vacaciones sean muy bonitas, cuando empiecen a requerir un poco más de recursos y empiecen a invertir y a poner en este banco y otro poco en el otro, cuando esas cosas se den, dice, no sea cosa que el corazón que es engañoso y perverso. El corazón, dice, se enorgullezca y digan, yo tengo fuerza con mi trabajo, con mi esfuerzo, mi capacidad, yo lo hice. No hay cuidado, es el Señor, dice, el que te da la capacidad para hacer la riqueza. Él te da inteligencia, Él te da la fuerza, Él te provoca los medios, Él es el que abre las puertas, Él es el que te da salud, Él es el que permite que su gracia se manifieste para que en esto seas bendecido. No debes olvidar, ese es el punto B, que el corazón se mantenga fiel al Señor. Lo primero, decíamos que debemos crecer con la mayor rapidez posible, avanzar, ser hombres maduros que reconocen a Jesucristo como Señor. Segundo, cuidar el corazón, que no nos engañe, sino que nuestra vida siga sujeta a la voluntad, a la autoridad, a la gloria del Señor. Pero en tercer lugar, aprender a serle fiel a Él en todo, conforme a lo que se nos ha enseñado, conforme a lo que se nos ha instruido, que Él sea el Señor, que Él sea el que nos gobierne, que a Él tributemos primero la gloria, la honra, pero también tributemos con aquellas cosas con las cuales el Señor nos ha bendecido. Respecto de esta necesidad de serle fiel, acompáñeme todavía en un par de textos que juzgamos de toda necesidad. Por favor, Proverbios capítulo 3, hermanos. Salmos y Proverbios, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. 9 y 10. Todo el capítulo 3 debe ser leído por los hermanos y examinado con oración, porque hay una gran riqueza aquí. Pero hoy día leemos capítulo 3, versos 9 y 10. Dice el 9, honra al Señor con tus bienes, honra, reconócelo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, todos tus frutos. La primicia es el primer fruto, usted sabe, de todo lo que tiene, de todo lo que hace, de todo lo que el Señor le da, de todo negocio que emprende, de toda actividad que desarrolla, de todo, hermano. Es mandamiento del Señor. No está puesto como una opción. No está puesto así. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y por qué y para qué? Mire el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe por qué a veces tenemos cierta escasez? Por eso. Porque no honramos al Señor con lo que Él nos da. Nosotros mantenemos nuestras manos cerradas para el Señor. Se exhorta a una ofrenda, se llama una ofrenda congregacional y los hermanos andan buscando una miserable moneda para ponerla allí, o un billetito arrugado de esos pequeños.
Los hermanos no entienden que al Señor se les sirve de manos abiertas, porque solo estando de manos abiertas va a poder recibir cuando corresponda la bendición de Dios. Si tiene las manos apretadas, nunca va a recibir, nunca va a tomar nada. Muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos evangélicos aceptan vivir por algún error que ya hemos proclamado antes, alguna mala enseñanza incluso, de que para que el Señor nos ame hay que ser pobres y miserables toda la vida. Mentira del diablo, no es así. El Señor no quiere que así sea. El Señor quiere bendecirnos en todo, hermano, y que no falte nada. El Señor quiere cubrirnos absolutamente en todo. Y algunos, en un porcentaje importante, ¿cómo no? Quiere a su vez provocar que crezcan, que vayan adelante. Porque la iglesia del Señor necesita también en eso tener obreros que colaboren, que aporten, que estén dispuestos, que tengan vehículos, que tengan inversiones, de manera que en los momentos en que la iglesia lo requiera, los hermanos tengan su corazón dispuesto para ofrendar, como lo hacía David. Porque tengo mi afecto en la casa del Señor, decía David. ¿Y qué hacía él? ¿Entregaba una monedita? No, entregaba el oro y la plata que eran de su propiedad, los entregaba como ofrenda al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, si quiere que los graneros, versículo 10, que los graneros tengan abundancia y que los lagares rebosen de mosto, si quiere que la cosa vaya bien, que avance, que no haya necesidad, que no pasemos necesidades nunca, entonces aprenda, honre al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Mire por favor, Lucas capítulo 16, hermanos. Lucas capítulo 16. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera. Lucas 16, versículo 10. Dijo el Señor, ¿saben por qué algunos no pueden administrar riqueza? ¿Saben por qué algunos no tienen más? ¿Saben por qué algunos tienen una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, de depósito en el banco? ¿Saben por qué? Verso 10. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, el Señor conoce el corazón. Si hoy día gana 200 y le da al Señor lo que corresponde como diezmos, pero además toma y aparta ofrendas de amor, ofrendas con gozo, ¿no? Y está constantemente honrando al Señor. Si en lo poco fue fiel, el Señor que conoce el corazón sabe que ahora gana 200, pero que cuando gane 2 millones va a seguir siendo el mismo hombre que aparta lo que es del Señor y que aparta ofrendas para el Señor, porque el Señor conoce el corazón. Pero si ahora que gana 200, dice, no, primero voy a asegurar la cuenta de la luz, del agua, el arriendo, el yogur de los niños, y voy a preferir guardar 50.000 pesos todos los meses porque a fin de año tengo que irme de vacaciones con la familia. Si esas son las prioridades, entonces no espere que el Señor llene de bendición su vida, porque el Señor sabe que si no lo hace ahora, cuando tiene poco, nunca va a reconocer a Dios cuando tenga abundancia. Por eso es que el Señor no nos entrega administración abundante. Verso 10 de Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Sí, pero el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, dice, no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Mire el 12. Si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Por qué en lo ajeno? Porque todo lo que tenemos en administración, pues usted lo sabe. Entonces, si ahora que tenemos cosas solo en administración, que nada nos pertenece absolutamente, si en eso somos infieles, no fuimos fieles, dice, ¿quién os confiará lo vuestro? ¿Quién les va a dar la herencia en el reino de los cielos? No perdamos la oportunidad de leer este texto tan hermoso de Malaquías. ¿Le parece? Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Solo el versículo 10 es para respaldar lo que antes ya hemos dicho, lo que está dicho en la palabra del Señor. Amén. Mire el versículo 10. Traed. Esto es reconocimiento, esto es gratitud, esto es una manifestación de madurez. No soy un niño que todo lo quiere para sí. No soy un niño que esconde el juguete. No soy un niño que todo lo que tiene trata de que nadie se lo toque. No, es un adulto
que entiende que Dios es su Padre, su Señor y el que le da la riqueza. Lo entiende y lo administra en gracia del Señor. ¿Y qué hace? Traer todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. No podemos hoy, algún día vamos a conversar, que no habla de alimento en la casa del pastor, hermanos. Porque el problema de alimento del pastor no es problema suyo, no es problema del hermano, ni siquiera es problema de la iglesia. La Escritura dice que sus ministros que no tienen, dice, heredad en la tierra, dice que Dios el Señor es su parte y Dios el Señor es su heredad. Él se preocupará. Si un día la iglesia toma acuerdo y decide cerrar sus manos, sus bolsillos y nunca ofrendar y nunca pagar sus diezmos, le garantizo, si el obrero es obrero de Dios, nunca pasará necesidad. Porque el Señor es el que le cubre, el Señor es el que le bendice, el Señor es el que le viste, el Señor es el que le alimenta a él y a su familia. Entonces el punto no es predicar para que el pastor tenga más dinero. No. Gracias al Señor. Él ha liberado nuestro corazón de eso por su gracia. Pero ¿cuál es el punto aquí? Si traen todos los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa, hay palabra de Dios, hay tiempo de preparación, hay tiempo de escudriñar la Escritura, hay tiempo de oración, hay tiempo de estar en la presencia del Señor, para que el Espíritu ponga en el obrero del Señor espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría, para atender y pastorear la grey del Señor. Entonces dice el Señor, si hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, mire el desafío pues, si no os abriré las ventanas en los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Aleluya! Y a veces ni siquiera abunda. A veces estamos justito ahí con el poquito, con el cuartito. La culpa es de Dios. Dios es malo. Dios hace excepción de personas. La Biblia dice que no, mi hermano. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los que no somos fieles con el Señor. Los que no le cumplimos al Señor. Los que no hacemos con fe aquello que el Señor nos manda. Y esto no es evangelio de la prosperidad. Esto es evangelio del reino de Dios. Esto es entender que ningún pastor debe llegar a enriquecerse, porque los dineros que ingresan a la iglesia deben ser administrados correctamente y nunca las platas pasan ni deberían pasar juzgo por las manos del pastor. Debe haber un cuerpo de apoyo, debe haber un cuerpo de administración que administre todo con correcto registro, con respaldo, de manera que la gracia del Señor se haga presente. El punto no es traigámosle plata al pastor. No, el punto es reconozcamos al Dios de los cielos. El punto es hagámoslo a la manera que el Señor quiere que nosotros lo hagamos para que su nombre sea glorificado. Entonces, ¿qué dice Romanos en el capítulo 13? Estoy terminando. ¿Qué dice Romanos 13? No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. ¿Por qué no debe deber nada a nadie? Por testimonio, pues, hermano, hermana. ¿Cómo alguien le predica al vecino y dice, tengo un Padre rico, el Dios de los cielos es mi Padre, y de él es la tierra y su plenitud, y él anda pidiendo al fiado ahí en el almacén de la esquina? ¿No le parece contraproducente? Entonces no puede, pues no deba nada a nadie. No, pues si tiene alguna deuda, acérquese prontamente. Pida instrucción, pida palabra del Señor. El ministro del Señor que preside debe darle instrucción en la gracia de Dios para que resuelva, seguramente si son más de una deuda, vaya resolviendo puntualmente, bajo instrucción, resuelva las deudas. Tiene que llegar a quedar limpiecito para que ningún demonio le acuse nunca de que usted está en falta permanente delante del Señor. Por testimonio debe pagar pronto todo lo que debe y luego guardar su corazón y no volver a tener deudas, porque la instrucción es no debáis a nadie nada. Proverbios capítulo 22, no lo puedo leer por tiempo, dice que el que pide prestado, dice. El que pide prestado es esclavo del que presta. Y el Señor vino a hacernos libres, pues hermano, entonces no puede hacerlo, pues. ¿Qué corresponde? Crecer, madurar, obedecer, honrar al Señor. Muy bien. Y luego, si hay deudas, prontamente hay que traerlas. Prontamente, hermano, tiene que traer las deudas. Traerlas.
y ponerlas con humillación, aunque le provoque dolor, no importa, ponerla aquí a los pies de Cristo, devuelto, para que bajo palabra de ciencia entonces pues, se defina cuáles son las prioridades y cómo se hace para que nada falte en casa. Y de ahí en adelante, cada vez entonces el hermano aprende y dice, muy bien, me voy a comprar una cama más grande, ya, pero primero junta el dinero, primero ahorra y luego va y lo compra y se queda sin deuda. Ah, no, pero es que necesito comprar una máquina porque el negocio está funcionando, porque requerimos tener un elemento para desarrollarnos. Ah, bueno, pida instrucción del Señor, pida palabra de sabiduría, porque cuando se trata de inversión podemos trabajar el asunto. Porque claramente ahí no estamos hablando de deuda para gastar. Estamos hablando de un apoyo para invertir. Y la inversión, si es correcta y si son los tiempos del Señor, la inversión provocará el suficiente, más que suficiente ingreso para cubrir lo que se pidió, pero también para honrar al Señor sobre todas las cosas y para que la casa, el hogar, la familia de mis amados hermanos sean todos bendecidos. Hermanos, termino diciendo, un hijo del Señor nunca, hermano, un hijo del Señor, dice la Escritura, nunca debe ser avergonzado. Nunca, si ha creído en Cristo, nunca debe ser avergonzado. ¿Y eso qué significa? Significa que nunca debe pasar necesidades, pero nunca debe andar pidiendo prestado para vivir. Nunca. Un hijo de Dios ha sido llamado a la libertad y en esa libertad completa, absoluta, debemos vivir en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Dios de los cielos les ayude a ustedes. Que el Dios de los cielos nos gobierne a todos. Que el Dios de los cielos bendiga nuestras vidas. Y que en obediencia a la palabra del Señor nos ordenemos en todo, hermano, en todo. Toda nuestra vida es del Señor y para el Señor. Entonces, roguemos para que el Espíritu nos ordene en todo lo que necesitamos. De tal manera que si esta noche, mañana o la próxima semana, viene el bendito Hijo de Dios por su iglesia o por alguno de nosotros, seamos de esos obreros de los que dijo el Señor, de esos siervos a los cuales el Señor le haya haciendo así, le haya haciendo su voluntad, en orden, en paz, viviendo para el Señor, pero si es necesario, muriendo también para el Señor. Que el Dios de los cielos bendiga sus vidas. Amén. Amén al Señor.